como una ofrenda. ¿Sí? Ellos traían una ofrenda especial al Señor porque era estatuto perpetuo que Jehová Dios les había establecido, les había dicho que debían de hacerlo. Y lo vamos a observar en el Antiguo Testamento que dice en Éxodo 23, 16. Éxodo 23, 16 dice la palabra: también la fiesta de la siega, los primeros frutos de tus labores que hubieres sembrado en el campo, y la fiesta de la cosecha a la salida del año, cuando hayas recogido los frutos de tus labores del campo. Cuando nosotros trabajamos, ¿qué recibimos? Fruto de nuestro trabajo. El fruto de nuestro trabajo, ¿sí? En Levítico 23, esta es otra de las enseñanzas de la palabra del Señor en Levítico sobre las primicias. Levítico 23, del 9 al 14, dice la palabra del Señor. Y habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy y seguís sus mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová, para que seáis ¿qué? Para que seáis ¿qué? Aceptos. El día siguiente del día de reposo la mecerá. Y el día que ofrezcáis la gavilla, quiero que leamos esto juntos. Ofreceréis un cordero de un año sin defecto. Ojo con este versículo, que más adelante voy a hacer énfasis en él. Ofreceréis un cordero de un año sin defecto en holocausto a Jehová. Su ofrenda será 2/10 de efa de flor de harina amasada con aceite, ofrenda encendida a Jehová en olor gratísimo, y su libación será de vino, la cuarta parte de un hin. No comeréis pan ni grano tostado ni espiga fresca hasta este mismo día, hasta que hayáis ofrecido la ofrenda de vuestro Dios. Estatuto perpetuo es por vuestras edades, en donde quiera que habitéis. Estatuto perpetuo. También en el Antiguo Testamento los sacerdotes, ellos no trabajaban normalmente en otros quehaceres. Su trabajo era el de estar en el templo para celebrar los rituales, para celebrar las expiaciones. Entonces, ¿qué hacía Dios? Dios demandaba al pueblo que ellos le trajeran parte de sus primicias para los sacerdotes. Y no solamente para ellos, también era para los levitas. En Nehemías 12, del 44 al 47, vamos a leer lo que Dios estipuló al pueblo para que le dieran a los sacerdotes y a los levitas. Dice: en aquel día fueron puestos varones sobre las cámaras de los tesoros de las ofrendas, de las primicias y de los diezmos. Mira que hace énfasis: de las primicias, de las ofrendas y de los diezmos, para recoger en ellas de los ejidos de las ciudades. Estos ejidos se refiere a tierras de uso común que los vecinos pueden utilizar, pero que no pertenece a ninguno, como decir una zona común que todo el mundo la utiliza, pero que no es de nadie. Los israelitas, las porciones legales para los sacerdotes y levitas. Recuerden que los levitas eran los israelitas de la tribu de Leví, dedicados al servicio del templo. Esos eran los levitas. Entonces dice: repartían esas porciones legales porque era grande el gozo de Judá con respecto a los sacerdotes y levitas que servían, y habían cumplido el servicio de su Dios y el servicio de la expiación, como también los cantores y los porteros, conforme al estatuto de David y de Salomón su hijo, porque desde el tiempo de David y de Asef, ya de antiguo, había un director de cantores
para los cánticos y alabanzas y acción de gracias a Dios. Y todo Israel en días de Zorobabel y en días de Nehemías daba alimento a los cantores y a los porteros, cada cosa en su día, y consagraban asimismo sus porciones a los levitas, y los levitas consagraban parte a los hijos de Aarón. ¿Se dan cuenta? Esto era lo que traía el pueblo, las ofrendas para los sacerdotes, para los levitas, para los que servían en el templo, amén, porque ellos dedicaban todo su tiempo al servicio al Señor. En el Antiguo Testamento entendemos que las primicias tenían que ver con lo que el pueblo entregaba al Señor. Mas, sin embargo, en el Nuevo Testamento y para nosotros los cristianos, las primicias consisten primeramente en lo que Dios entregó por amor para salvación de un pueblo espiritual. Amén. En el Nuevo Testamento, el nuevo pacto es Jesús. En el Nuevo Testamento, el nuevo pacto es Jesús. Es la primicia que llegó a ser la parte voluntaria que ofreció el Señor. El Señor ofreció su único hijo, su primogénito. Él es la primicia. Jehová Dios habla en el Antiguo Testamento en Jeremías 31:31. He aquí vienen días, declara el Señor, en que haré con la casa de Israel y con la casa de Jehová un pacto nuevo. Amén. Hizo un pacto nuevo. Ahora nosotros, los creyentes, los gentiles, ya no celebramos lo que hacía el pueblo antiguo. Sí, que celebraban esos rituales, llevaban el fruto de su granero, las primeras vacas, llevaban lo primero de su ganado y lo presentaban al templo. Ahora no. Ahora lo más importante es lo que nosotros entregamos al Señor de nuestro corazón, porque eso es lo que agrada al Señor. Amén. Entonces, he aquí vienen días, declara el Señor, en que haré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto. Y ese nuevo pacto es superior al antiguo. En Hebreos 8:1-3 dice, esto nos revela que Jesús, el sumo sacerdote del nuevo pacto. Hebreos 8:1-3 dice la palabra, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor, y no el hombre, porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que éste también tenga algo que ofrecer. Jesucristo mismo se entregó como una ofrenda para nosotros, entregó su vida para darnos ¿qué? La salvación y la vida eterna. Él fue el Cordero perfecto, Él fue la mejor ofrenda que se pudo haber ofrecido en la humanidad. Él es el mediador del nuevo pacto. En Hebreos 8:6-7 dice también la palabra, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas, porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente nos hubiera procurado lugar para el segundo. El Señor Dios Jehová, Él estableció ese estatuto perpetuo y ellos entregaban esos sacrificios de las primicias, sacrificaban todo lo que tenían para traerlo al Señor. Pero el Señor observaba que ese sacrificio no era puro, que ese sacrificio no lo hacían de corazón. Y por eso estableció este segundo pacto, este pacto perfecto que lo haría a través de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. En Lucas 22:20 dice, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Amén. Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Jesús es el nuevo pacto. En tiempos del Antiguo Testamento, Dios aceptaba perdonar los pecados si traían animales a los sacerdotes para que los sacrificara. Pero Él decidió enviar a su único hijo para hacer ese sacrificio perfecto. En Éxodo 24:8 dice, entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo, he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros,
sobre todas estas cosas. Jesús instituyó un nuevo pacto de acuerdo entre el hombre y Dios, en este nuevo pacto que es Jesucristo, que Él moriría, que Él limpiaría los pecados de todo aquel que depositara su fe y su confianza en el Señor. Entonces, éste recibiría la salvación. Cuando nosotros celebramos las primicias, estamos recordando que el Señor Jesús ha cumplido en ser el primer fruto, el primer que dio ese paso de obediencia. Jesús ha cumplido el ser el mismo fruto de la tierra, el alimento espiritual para nosotros. Él es quien determina la provisión a cada uno de nosotros. Amén. Reconocer que el Espíritu Santo habita en el creyente como primicia. El Espíritu Santo es la primicia de lo que el Señor ha hecho por nosotros. Y lo leemos en Romanos 8:23. Y no solo esto, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Amén. Aleluya. Primicias, nuestro Señor Jesucristo. Primicias, el Espíritu Santo. Cuando celebramos las primicias, reconocemos que Él ha resucitado primero, que nosotros somos parte de los redimidos, y crees que Jesús es la primicia de los que resucitan. En 1 Corintios 15:20 dice: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Jesucristo, las primicias. Aunque Jesucristo no fue el primero en resucitar, Él resucitó a Lázaro y Él resucitó a otros. Él no fue el primero en resucitar, Él resucitó a otros primero, pero fue el primero en resucitar. Fue el primero el que murió y no quedó muerto, Él resucitó. Amén. Amén. Él resucitó de entre los muertos. Amén, aleluya. Ahora, primicias no es lo mismo que diezmos y que ofrendas. En el Antiguo Testamento leemos en Deuteronomio 12, desde el versículo 6. Y allí llevaréis vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos y la ofrenda elevada de vuestras manos, vuestros votos, vuestras ofrendas voluntarias y las primicias de vuestra vaca, de vuestras ovejas, y comeréis allí delante de Jehová vuestro Dios, y os alegraréis, vosotros y vuestras familias, en toda obra de vuestras manos, en la cual Jehová te hubiere bendecido. ¿Quién no es bendecido en el nombre de Jesús? Todos somos bendecidos por la gracia de nuestro Padre Celestial. Somos bendecidos, prosperados y victoriosos. Entonces, venimos a obedecer al Señor. Amén. Venimos a dar ese paso de obediencia, que es primeramente guardar el día de reposo del Señor. Pero ¿qué le traes tú al Señor? ¿Qué ofrenda le traes tú al Señor? Y lo vas a dar de corazón, y lo vas a dar con alegría, o le vas a dar a regañadientes, o le vas a dar de lo que te sobra. Porque eso suele suceder, hermano. Entonces, yo recibo mi salario. Entonces, ¿qué hacéis muchos de vosotros? La comida, la luz, el vestido, y de último, por si alcanza, Señor, por si alcanza el diezmo, nunca les va a alcanzar. Si usted está haciendo su administración financiera de esa manera, nunca les va a alcanzar. Si usted pone a Dios primero por encima de todo, usted pone el diezmo, usted paga servicios, usted compra comida, usted compra ropa, y el Señor le da más y más y más, porque el Señor es prosperador y victorioso en el nombre de Jesús. Amén. Nunca deje al Señor de último, hermano. Nunca lo deje de último. El enemigo siempre te va a meter. Es como cuando yo les digo a ustedes: oren en la mañana. Si ustedes dicen: yo oro al mediodía, voy a orar nunca, el enemigo siempre te va a poner tropiezo para que no ores. Búscalo de primeramente, porque el Señor está en la mañana. De temprano te buscaré. Está en la mañana para que el enemigo no te robe el tiempo y no se pase el día y no saques ni un minuto para orar a Dios, para presentarte delante de tu Dios. Al Señor, hermanos, lo mejor. Para el Señor, lo mejor. Amén. Porque Él es el primogénito. Jesucristo es el primogénito y es la primicia de toda la creación. Y lo leemos en Colosenses 1:15. Jesucristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito
de toda la creación. Aleluya. El primogénito de la creación, y lo leemos también en Romanos 8:29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y en Apocalipsis 1:5 dice la palabra: y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Más evidencias, muchas hay. Más evidencias, usted busca más versículos sobre la primogenitura de Cristo, mucho más encuentra. Escuchen la palabra del Señor, escudriñen las escrituras. ¿Qué más nos dice la palabra del Señor? Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su único unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. En Romanos 16:5, los creyentes también son la primicia en relación a todo el conjunto de los redimidos. Dice en 2 de Tesalonicenses 2:13, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos, amados por el Señor, de que Dios os haya escogido. Mira, somos primogénitos. Dios nos escogió desde el principio para salvación. Amén. Mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Somos primogénitos. Somos también la primogenitura del Señor, los primeros que Él ha llamado para alabar su nombre. En relación a la iglesia actual, ¿qué son las primicias? Ya sabemos y entendemos, según las leyes antiguas, entonces a los primeros frutos. Exhortemos, miremos nuestro corazón, hermano, les invito a que revisemos cómo estamos nosotros obedeciendo al Señor, si realmente estamos obedeciendo al Señor, si de verdad le estamos trayendo la ofrenda al Señor como dice la palabra. Pero ¿qué dice la Biblia sobre los diezmos? Vamos a hablar sobre los diezmos. El Señor ha prometido bendecirnos si traemos los diezmos y ofrendas al altar. Él dijo, trae todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Esa palabra es una bendición y es una palabra perpetua, ¿sí? El Señor Jesucristo, incluso Él mismo, cuando Él predicaba, Él en ningún momento no dijo que no diezmáramos, no. El Señor incluso en algún momento reprendía a alguno de los fariseos porque ellos se levantaban a ofrecer sacrificios, pero el Señor decía, a mí me importa lo que hay en el corazón. Ellos ofrendían, quizás traían la mejor vaca y la mejor cosecha, pero entonces no tenían ese acto de generosidad por el necesitado, por aquella persona que necesitaba amor. Entonces en ellos no tenía lo que realmente Dios estaba buscando de ellos. El diezmo en el Nuevo Testamento es posible que muchos digan es que en el Nuevo Testamento no dicta o no habla nada sobre diezmar, pero sí se usan versículos en los que pueden nombrarse en que sí debemos de diezmar y no justificarnos para no contribuir con este mandato que el Señor ha dado desde el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento el diezmo era una regla clara que no daba lugar a dudas. Todo judío debía dar el diezmo de sus ganancias. Sabemos que el diezmo es la 10ª parte, ¿sí? La 10ª parte de lo que uno obtiene, de lo que uno gana. Todo judío debía dar el diezmo de sus ganancias, además de una variedad de ofrendas adicionales. Pero, ¿qué nos dice el Nuevo Testamento? Mateo 23:23. Dice, el Señor está exhortando a aquellos fariseos, que le dice, ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer, sin dejar de hacer. El Señor lo está confirmando perfectamente. Diezmáis, pero no os olvidéis de la justicia, la misericordia y la fe. ¿Sin dejar de hacer qué? Sin dejar de diezmar. Esta palabra es más que clara, nos está diciendo el Nuevo Testamento. Él nos habla también que diezmar debemos de tener en cuenta el amor al prójimo, acordándonos de la necesidad de los demás. Recuerden lo que dice la palabra, el que generosamente da,
generosamente recibe. Hermanos, es una ley de la reciprocidad. Si yo doy, yo recibo. Pero lo importante es la manera como nosotros lo demos. Amén. La manera como nosotros lo damos. Dice en Lucas 6:38, dad y se os dará medida buena, apretada, remetida y rebosada darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Y este versículo me llamó bastante la atención, porque cuando dice, da y se os dará medida buena, apretada, remecida y rebosada darán en vuestro regazo. Ayer una de nuestras hermanas estaba preparando una de las ofrendas que traía acá, y yo decía, uy, pero qué belleza de ofrenda, y tanto que traes, qué mujer tan generosa. O sea, yo sentí una alegría, yo qué bendición. Los hermanos desde el día de ayer ya traían, ya ofrendaban, traían las cosas para la generosidad. En vosotros hay buen corazón, no dejamos que se apague ese fuego del Espíritu. Aleluya. Bendito sea el Señor que nos ha dado un corazón generoso y dadivoso. ¿Qué tenemos que hacer, hermano? Y que yo les invito también. Conozcámonos entre vosotros. Miremos qué necesidad tiene el hermano. Así nos daremos cuenta qué le podemos dar. Porque el venir a la casa del Señor, traer una ofrenda e irnos, estamos siendo indiferentes a nuestro hermano. ¿Quién sabe si el que se te sentó al lado quizás no tenga hoy para comer? ¿Quién sabe si el que se te sentó al lado no tiene ni siquiera dónde dormir? Que no nos volvamos como los fariseos que traían su ofrenda y luego se iban. Eso no agradaba al Señor. Busquemos agradar al Señor de todo corazón, pero como el Señor lo manda, amando al prójimo. Amén. Amando al prójimo, mirando las necesidades de los demás. Aleluya. Dice en 2 Corintios 9, versículo 6. Pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros. Amén, aleluya. Esa palabra tiene promesa, que abunde en vosotros toda gracia. ¿A fin de qué? Teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra, como está escrito. La palabra de Dios es eficaz. Está diciendo, si tú das, tú vas a ser bienaventurado porque estás dando. Si tú das generosamente, el Señor te va a dar generosamente, aleluya. Él nos derrama abundancia, gracia a nosotros, teniendo en siempre todo lo suficiente. ¿Qué dice la palabra? No hay justo desamparado, ni que mendigue pan. Recuerden eso, no hay justo desamparado ni que mendigue pan. Si yo doy al pobre, si yo doy al necesitado, si yo me preocupo y me ocupo, porque una cosa es preocuparme y no hacer nada. Yo me preocupo y me ocupo por esa persona necesitada. Abundantes bendiciones vendrán para su pueblo en el nombre de Jesús. Cuando debemos de recordar que las bendiciones que Dios promete, siempre Él las cumple. Ahora, ¿qué dice la palabra sobre las ofrendas? Hablamos de las primicias, hablamos de los diezmos, ahora vamos a hablar de las ofrendas. En el Antiguo Testamento, en Deuteronomio 1, versículo 16, dice la palabra: 3 veces cada año aparecerá todo varón, todo tuyo delante de Jehová tu Dios, en el lugar en que Él escogiere, en la fiesta solemne de los panes sin levaduras, y en la fiesta solemne de las semanas, y en la fiesta solemne de los tabernáculos. Y ninguno se presentará delante de Jehová, ¿cómo dice ahí? Con las manos vacías. Ninguno se presentará delante de Jehová con las manos vacías. Cada uno con la ofrenda de su mano, conforme a la bendición que Jehová su Dios le hubiese dado. Amén, aleluya. ¿Quién se goza la palabra? Amén. Nos gozamos de esta palabra del Señor. El Señor se acuerda de nuestras ofrendas y lo dice en el Salmo 21. Jehová te oiga en el día de conflicto,
el nombre del Dios de Jacob te defienda, te envíe ayuda desde el santuario y desde Sión te sostenga. Haga memoria de todas tus ofrendas y acepte tu holocausto. El Señor se acuerda, el Señor se acuerda. El Señor se acuerda de nuestras ofrendas. El Señor recuerda. Y si mira el corazón, Él mira si es acepto ese sacrificio que nosotros estamos haciendo. Amén. El Señor nos recuerda que al presentar una ofrenda sin estar en paz con tu hermano no es grato delante de Dios. Esta es otra palabra tremenda. Yo no puedo llegar a la casa del Señor a traerle ofrenda. Puedo traerle mucho al Señor. Puedo traerle muchas frutas, puedo traerle mucho dinero. Pero si yo no estoy en paz con mi hermano, deja todo lo que tienes y vete y ponte en paz con tu hermano. Si has ofendido a tu hermano, si le has agredido, si has herido su corazón, vete y ponte a cuentas con él. Revisa tu corazón. Es la mejor ofrenda que nosotros podemos traer al Señor. Examinar primero nuestro corazón. No que Señor, aquí te traigo esta ofrenda, este diezmo. No, Señor, aquí te traigo mi corazón. Arrepentido y humillado delante de ti, Señor. Quiero que sea un grato olor delante de tu presencia, Señor. Y si he ofendido a alguien, perdóname. Muchos no participan de la Santa Cena, quizás porque están en pecado. Pero se van a quedar toda la vida así, en pecado. Arrepentíos y bautícese en cada uno de vosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mateo 5, 23, 24. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda y reconcíliate primero con tu hermano. Entonces, ahí sí, ven y presenta tu ofrenda delante del Señor. Amén. Pablo le recomienda en 1 Corintios 16, 2 que el primer día de la semana cada uno de vosotros aparte y guarde algo según haya sido prosperado, para que cuando vaya no se recojan entonces ofrendas. Esto lo hace con el fin de que nosotros cada que recojamos ofrendas y se presente alguna necesidad en la iglesia, incluso para nuestro pastor, él tenga el sustento que la iglesia debe tener. Nuestro pastor no recibe un peso de la iglesia. Nuestro pastor no es un asalariado de la iglesia. Nuestro pastor trabaja por su propia cuenta. Pero el día que él no pueda trabajar, la iglesia debe sostener al pastor, porque él sostiene a la iglesia. Primeramente Cristo a través de él, en el nombre de Jesús. Amén. Si yo amo a Dios, amo a mi hermano. Y si amo a mi hermano, lo ayudo en su necesidad. Amén. Pero el que tiene bienes en este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra su corazón contra él, ¿cómo puede morar el amor de Dios en él? Amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por esta palabra. Señor, que redarguye, que toque lo más profundo de nuestro ser. Examina lo más profundo de nuestro ser, Señor. Queremos ser una grata ofrenda delante de ti, Padre Celestial. Nuestra mejor ofrenda, Señor. Nuestra obediencia, sé que es tu mejor ofrenda, Señor. Queremos obedecerte de todo corazón, Señor. Ayúdanos. Si hay un corazón egoísta, Señor, en nosotros, si hay un corazón engañoso, Señor, si hay un corazón que te roba, Señor, perdónanos, Señor, y ayúdanos, Señor, a traerte lo mejor de nuestra vida. Quiero darte lo mejor de nuestra vida, nuestra adoración, Señor. Presentar nuestras vidas delante de tu presencia con olor fragante, Señor, y obedecer tu palabra, Señor, como lo estipula, Señor. Gracias, Señor, por recordárnosla en esta mañana, Señor. Gracias, Señor. Ayúdanos a que la obedezcamos de todo corazón para que la gracia y las bendiciones de lo alto sobreabunden sobre nuestras vidas. En el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén.